Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Esta es una producción de Radio Panamericana, FM 99.3, Huerta Grande, Sierras de Córdoba. Punilla, hablemos de soberanía. Un proyecto financiado por el Fondo de Medios Comunitarios Argentino y el Ente Nacional de Comunicaciones. Estamos recorriendo el Valle de Punilla. Somos Belén y Julieta, comunicadoras itinerantes, y queremos contarte que en este territorio se tejen saberes y prácticas soberanas. Creemos que es posible pensar en una soberanía popular, desde las experiencias de organización y lucha que hoy atraviesan a nuestro valle. Pero, ¿qué es la soberanía? La soberanía es la independencia y la libertad de los pueblos para tomar decisiones, crear sus propias reglas y generar una identidad común. Punilla, hablemos de soberanía. En esta oportunidad presentamos el capítulo sobre soberanía en género y diversidades y conversamos con una referente en materia de derechos, Karina Lucero, directora del Centro de Protección Familiar de La Falda. Bueno, con respecto a Punilla, nosotros hace 18 años que estamos trabajando. Cuando comenzamos, de violencia no se hablaba. De los delitos de integridad sexual no se hablaba y sin embargo uno en el intercambio con la mayoría de las personas o las mujeres sobre todo nos dábamos cuenta que había una situación de mucha vulnerabilidad y de falta de información sobre todo de sus propios derechos, ¿no? Y los derechos de sus hijos también. Que había situaciones que están muy normalizadas como la violencia de género, la violencia doméstica y los delitos de integridad sexual contra las infancias. En el 2007 tuvimos por primera vez la primera estadística y vimos que el departamento Punilla, sobre todo Cosquín, era el que tenía mayor cantidad de denuncias en violencia familiar. Esa estadística nos ayudó no solamente para ir, aunando fuerza con otras mujeres, sino también para empezar a exigir a los municipios que empezaran a hacer políticas públicas dedicadas al tema género. Tras mucha lucha, hoy en día existen espacios encargados de atender estas problemáticas que nos atraviesan a diario. Es por eso que nos interesa conocer la Escuela Popular de Género Cecilia Gisela Basaldúa, que se lleva adelante en un centro vecinal de Capilla del Monte, con modalidad de taller abierto y participativo, impulsada por el Ministerio de Mujeres de la Nación y acompañada por diversas organizaciones territoriales con quienes pretenden desarrollar este proyecto en toda la región. Nosotros elegimos las temáticas de violencia de género porque nos parecía que el Valle de Punilla tiene un alto índice de denuncias. Tenemos lamentablemente también cierta cantidad de femicidios o intentos de femicidios y entonces nosotros nos parecía importante tener que abordar esto y que ¿por qué elegimos el nombre de Cecilia Basaldúa? Fue porque es un femicidio que todavía hasta el día de hoy no tiene justicia. Cecilia Basaldúa viajó a Capilla del Monte para terminar un libro que comenzó a escribir durante su viaje por Latinoamérica y llegó a las sierras en busca de inspiración y naturaleza. El 5 de abril del 2020, Cecilia desapareció en medio de una pandemia. Su familia se enteró 3 días después por el llamado de Mario Mainardi, quien aún continúa en investigación. La búsqueda duró 20 días hasta que descubrieron que Cecilia había sido víctima de un femicidio. El caso aún continúa sin justicia. En realidad ella estaba luchando por cambiar
este sistema patriarcal. Es impresionante. Nosotros en el primer encuentro pusimos un audio de una carta de ella con filmaciones y fotos de ella, en donde ella lo que expresaba era que quería libertad, quería tener igualdad de oportunidades y, por ejemplo, contaba anécdotas de infancia en donde justamente creía que la posición de su papá era equivocada porque, por ejemplo, de niña no la dejaba jugar al fútbol, ¿no? Considerando que ella era una niña, una mujer. Y esas cosas ella las fue expresando, quedó muy en claro, por ejemplo, los estereotipos, ¿no? Y ella luchaba contra eso, o sea, contra ese estereotipo ya impuestos por la sociedad. Sí, me parece importante tener que comenzar, nunca pensar que lo tenemos como ya entendido, por más que lo digamos, inclusive, ¿no? De boca para afuera, sino que tenemos que seguir informando, tenemos que seguir trabajando como el primer momento que lo hicimos, desde siempre, digamos, y no bajar los brazos con respecto a eso, porque al día de hoy todavía los procesos siguen costando. No nos olvidemos que es un sistema que es patriarcal, pero también tiene un sistema que tiene que ver también con esto del capitalismo en sí, que le conviene a un sistema patriarcal como el que tenemos. Por lo tanto, la normalización que tenemos de esto es muy grande. Por último, ¿qué entendemos por soberanía en materia de género? Karina Lucero reflexiona sobre el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Bueno, yo la soberanía la pienso siempre en lo individual y en lo comunitario. La soberanía individual desde nuestros cuerpos, desde nuestros derechos de poder decidir sobre los cuerpos, sobre el derecho de que tengo de decidir esta autopercepción. Yo me siento contenta y feliz de ser mujer y otras personas pueden tener una autopercepción diferente y está bien para mí que así sea y que hay que respetarlas. Después en lo comunitario, el derecho que tenemos también de activar juntas, no solamente una escuela, sino una protesta también, de reclamar que no se nos persiga por eso. Pero sin ninguna duda a la soberanía la veo desde el poder de decisión y el derecho que tengo de decidir, a expresarme, a decir y a sentir como yo quiero. Eso desde ahí lo veo, ¿no? Y que esto no tenga que ser impuesto ni culturalmente, ni físicamente, por ni un Estado, ni por un sistema, y tampoco por una persona. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Llegamos hasta acá. Gracias por viajar con nosotras por los rincones del Valle de Punilla, hacia la soberanía de los pueblos. Punilla, hablemos de soberanía. Radio Panamericana, un camino que nos une. FM 99.3, Huerta Grande, Sierras de Córdoba. Ni una menos, ni una asesinada más. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.